Hagas lo que hagas, en el cruce, no gires a la izquierda. Si han estado en el internet últimamente, quizás hayan oído esas palabras. Vienen de un ARG de Minecraft, en búsqueda de un mundo que no existe. Ahí, el youtuber Wifis cuenta la historia de Avery, alguien que encontró un portátil en un casillero con Minecraft ya instalado. Estaba jugando en un mundo que ya había sido creado, hasta que, un día, encuentra una mina con un cofre que no había puesto él, y un libro que no había escrito. En una parte del vídeo aparece un código que lleva a un Google Drive con algunas grabaciones. Nos muestra el mismo mundo, pero con un jugador distinto. Por los objetos en el inventario parece que fue grabado antes de este video. Aquí, el jugador comienza a minar y encuentra la entrada a un sistema de cuevas desconocido. Lo que prosigue son los eventos típicos de tu vídeo de terror de Minecraft, aunque sin tantos jumpscares baratos. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que algo está siguiendo a la persona de estas grabaciones y que puede leer los mensajes en el chat. Finalmente se enfrenta a una enorme pared de piedra con un código. La historia continúa en el segundo vídeo, donde el protagonista, que ahora sabemos, se llama Darlord, afirma haber resuelto el código. Tenía doble cifrado y menciona que era un bonito poema. Desafortunadamente para el titiritero, estábamos en Minecraft y rompe la pared. Llega a una aldea. Estaba completamente abandonada, y lo más relevante eran las decoraciones amarillas dentro de algunas de las casas. Luego de buscar por un rato, encuentra una casa apartada del resto, donde obtenemos la mayor parte de información sobre este lugar. Odio estar aquí. Estos idiotas son insufribles. Creen que la devoción los va a salvar, pero pueden estar seguros de que ese no es el caso. Los que se dieron cuenta fingen no hacerlo, pero no ayuda que algunos de ellos realmente crean que serán salvados. El rey viene a por mí. Apuesto a que ya está aquí. Me está viendo escribir esto. Solo quiero terminar con todo. Cuanto antes termine, mejor. Ya está aquí. No sé por qué a algunos les sorprende. Esto es exactamente lo que esperaban. Me voy, me largo de este sitio. En el raro caso de que alguien encuentre esto. Si has estado buscando esto, te imploro. Retrocede, desconéctate, olvídate de este mundo. No es para ti. Si has llegado hasta aquí, debes tener curiosidad. Sé que quieres seguir adelante, pero ten esto en cuenta. Sé que es difícil de pedir, pero por favor, no sigas. Por tu propio bien, no lo hagas. Ignorando todas las advertencias anteriores, Darlord encuentra un pasaje detrás de una estantería, llegando a la infame encrucijada. Por supuesto, él gira a la izquierda. Entra en un túnel completamente oscuro, con solo 2 puertas doradas gigantes en su camino. Esta puerta estaba entrecerrada, y detrás de ella había algo, esperándolo. Sea lo que sea esa cosa oscurecida, fue censurada durante el proceso de edición. Él mira la cosa por no más que 20 segundos antes de dar la vuelta. Esta vez va a la derecha y llega de vuelta a la mina del inicio y empieza a escribir un libro, advirtiéndole a Avery específicamente sobre los cruces. Hagas lo que hagas, no gires a la izquierda. Y Wifis nos disea con la segunda parte de esta serie, pero la mayor parte del internet ya ha descubierto que era eso exactamente. La entidad que acechaba a este mundo no era nadie más que el Rey de Amarillo. Se dice que un mero atisbo del rey otorga algún tipo de conocimiento superior y enloquece a aquellos con mentes débiles. Por eso, lo que sea que estuviera detrás de la puerta fue censurado por Darlord para la seguridad de quien quiera que encuentre este metraje. Pero esto dejó a muchos preguntándose quién es y quién es el Rey de Amarillo, y a otros confundidos sobre la naturaleza de esta criatura. Y esa es exactamente la razón por la que estamos aquí. Intentaremos averiguar quién es realmente el rey. Estaremos aquí un buen rato, así que sin más preámbulo, vamos allá. Para empezar, ¿quién o qué es el Rey de Amarillo? El Rey de Amarillo fue un libro de horror creado por Robert Chambers a finales del siglo XIX. El libro contiene 9 relatos cortos que se ven embrujados por la presencia, aunque a veces no tan sutil, dependiendo del relato, de una obra de teatro llamada El Rey de Amarillo, además de menciones aquí y allá de Carcosa y Hastur. Su primer relato comienza con un poema que describe qué es Carcosa. Ese sería el inicio de la obra. A lo largo de la costa rompen las olas de nubes. Los 2 soles se hunden detrás del lago. Las sombras se alargan, en Carcosa. Extraña es la noche, donde las estrellas negras se alzan, y extrañas lunas circulan por los cielos, pero aún más extraña es Carcosa perdida. Canciones que las Iades cantarán, donde ondean los andrajos del rey. Deben morir, sin ser escuchadas, en Carcosa tenue. Canción de mi alma, mi voz está muerta. Muere tú, sin cantar, como las lágrimas no derramadas. Se secarán y morirán, en Carcosa perdida. Una descripción algo vaga del reino del rey, pero al menos sabemos que es Carcosa.
Carcosa es un reino más allá de las estrellas, un reino en decadencia, y el rey es el dios y gobernante de este reino. Y les daría una respuesta directa de qué aspecto de la naturaleza o de qué es Dios el Rey de Amarillo. Por la época en la que fue escrito el libro, la explicación más lógica, creo, es que el Rey de Amarillo encarna la decadencia y la inutilidad de intentar preservar la belleza. Verán, además de ser un color asociado con la locura y el miedo, en la época de Chambers, el amarillo estaba muy presente en un movimiento artístico, el movimiento decadente. Quizás lo reconozcan como esa parte más oscura de la estética victoriana, lo opuesto al estilo sofisticado y elegante que solemos imaginarnos de esta era. Piensen más en las representaciones grasientas, enfermizas y oxidadas de la estética gótica, las que solemos ver en ilustraciones muy antiguas de Warhammer 40k. Visiones de vanidad humana, el envenenamiento del aire, tóxicos, perfume, excesos y esas ropas pesadas, abrumadoras y sucias mezcladas con la fachada de la alta sociedad que intentaba ocultar el aspecto más morboso y macabro de la naturaleza humana. Puede que me esté equivocando en algunas de las palabras que uso, pero creo que en esencia se entiende lo que quiero decir. En algunas de las historias del rey también se menciona a Hastur. Se entiende que Hastur es el gobernante de Carcosa, y Carcosa se describe como un reino en ruinas, un reino en decadencia, en algún lugar más allá de las estrellas, a donde las almas perdidas que fueron víctimas del rey van a parar. Y si lo piensan bien, ¿qué mejor color que el amarillo para representar la decadencia? La mayoría de los electrodomésticos y plásticos blancos se vuelven amarillos debido a la exposición de rayos UV, si no se cuidan apropiadamente, claro. Al igual que algunos tipos de pintura blanca, el ácido sulfúrico, el ácido más común en el que pensamos, es amarillo. El azufre a menudo se asocia con la podredumbre y es una de las principales sustancias liberadas en los cuerpos en descomposición. Algunas personas se obsesionan con los dientes blancos, incluso si no son sanos ni naturales, todo esto para evitar ser vistos con dientes ligeramente amarillos. El drenado supurante de las heridas infectadas es amarillo. El color de las hojas enfermas o secas es amarillo. E incluso cuando una IA generativa se descompone por errores en su código y porque no es sustentable, vomita imágenes teñidas de amarillo. Si no cuidamos nuestros alrededores, si dejamos que la descomposición y la podredumbre entren en nuestro entorno, algo se volverá amarillo. El amarillo siempre nos acecha. Carcosa nos espera. Cuando investigamos las inspiraciones de la obra de Chambers, encontramos otras novelas y libros que hablan sobre los mismos temas que el rey. Algunas cosas del rey se inspiran en gran medida de La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, donde un extraño enmascarado visita el castillo de un príncipe adinerado. Ahí se celebraba una mascarada, mientras los campesinos agonizaban a causa de una plaga llamada la Muerte Roja. El príncipe considera que el extraño es algo perturbador al ver que su máscara está diseñada para imitar el rostro de una víctima de la Muerte Roja. Le exige que se quite la máscara. Sin embargo, cuando el príncipe lo intenta, el extraño cae muerto en el suelo. Los demás nobles le quitan su máscara y túnicas, pero no había nada debajo. Luego de esto, ellos empiezan a caer muertos. Y los versos finales de la obra dicen: y la muerte y la decadencia, y la Muerte Roja, ejerció su dominio sobre todos. Mientras la nobleza celebraba fiestas, disfrutando de sus excesos y la gente común moría afuera de sus torres de marfil, la muerte y la decadencia finalmente los alcanza a todos, recordándoles que no están fuera de su alcance, que sus intentos eran inútiles. Es inútil huir de Carcosa. Pero bueno, con todo ese contexto de lado, ¿qué dicen las historias del libro? Vamos a ver un tercio de los relatos, ya que no es necesario verlos todos para hacernos una idea. El primer relato nos lleva a una Nueva York distópica en los años 20, y sigue a un hombre llamado Hildred, que sufrió una lesión en la cabeza. Mientras estaba en cama, terminó leyendo la obra de teatro El Rey de Amarillo, un libro que había sido baneado no por su contenido, sino por el efecto que tenía en sus lectores. Él se obsesiona con la obra y conoce a un hombre llamado el Restaurador de Reputaciones, un supuesto señor Wilde. Él lo convence de ser heredero de la dinastía imperial de América y que, según Wilde, esa dinastía desciende de un reino perdido entre las estrellas, más allá del cúmulo de las Híades, y que su primo, Louis Castaigne, se interponía en su camino. Cuando su primo oye eso y al saber que Hildred seguía mal de la cabeza, le sigue la corriente, pero se enfada cuando insiste en que no podía casarse con su prometida, Constance Hoberg. Louis estaba impactado cuando Hildred afirma haber asesinado al Dr. Archer y haber ordenado el asesinato de Constance. Cuando Hildred regresa corriendo al apartamento del señor Wilde, había un escándalo en una puerta oscura. El gato de Wilde sale corriendo, mientras que Hildred intenta entrar. Según la historia, el cuchillo de Hildred salió volando. Entonces, se oye al gato dar vueltas y golpes en la oscuridad, y el señor Wilde yacía en el suelo, con la garganta desgarrada.
Cuando la policía llega al lugar, Hildred ve a Constance llorando mientras se lo llevaba. No está nada claro si Hildred cometió algún asesinato, y la historia termina con una nota que indica que Hildred murió en un manicomio. Aquí vemos las primeras menciones de la dinastía estelar del rey y la presencia de esta obra que está en la mayoría de historias. Esa obra anuncia la presencia del rey o su influencia en los personajes. Si fue algo confuso de entender, no se preocupen, definitivamente la intención era esa, ponernos en la piel de la mente fragmentada de Hildred. Cuando Hildred leyó la obra del Rey de Amarillo fue contagiado por esta, lo que condujo a los eventos que vimos. Y así como nota, también se dice que el gato encarna la presencia del rey, o es una manifestación del rey. Un gato blanco con ojos amarillos. Esto es ya que el rey se describe teniendo un rostro pálido. La segunda historia se titula La Máscara. Es narrada desde el punto de vista de un joven pintor llamado Alec, quien está en un triángulo amoroso entre su mejor amigo, Boris, y su interés amoroso compartido, Genevieve. Boris era un talentoso escultor que realizaba obras representando a figuras como la Madonna y Cupido. Mediante un inusual proceso químico, lograba producir un líquido que convertía a seres vivos en mármol puro, transformando a un lirio y a un pez dorado. La segunda parte de esta historia se centra en la vida cotidiana y la dinámica entre Boris, Alec, Genevieve y un amigo en común de los tres, Jack. Tras una serie de acontecimientos, Genevieve y Alec sucumben a una misteriosa fiebre. Boris atendía a Genevieve, y mientras esto ocurría, para distraerse de la angustia, Boris convierte otro pez y a un conejo en mármol. Alec evita presenciar esto, y en cambio, se dedica a leer la obra El Rey de Amarillo. Aún con fiebre, Genevieve se despierta brevemente y pronuncia el nombre de Alec. Este se asombra, pero Boris intenta consolarlo, diciéndole que no era su culpa, que no se angustiase tanto si en serio la amaba. Alec salió del sitio, concluyendo que él también se iba a enfermar. Lo último que recordaba antes de perder la conciencia era a Jack diciendo: ¿qué lo aflige para tener una cara así? Lo que le recordó a Alec a la máscara blanca del Rey de Amarillo. Tras recuperarse, Alec descubre que tanto Genevieve como Boris habían muerto. Al parecer, Genevieve cayó en la solución de mármol. Alec heredó la casa y las esculturas de Boris, pero pasó 2 años en el exilio antes de mudarse a su nueva residencia. Una tarde de abril, atraído por una fuerza irresistible, finalmente abrió las puertas selladas de la habitación con las estatuas de mármol. Ahí encontró a Genevieve tendida bajo la mirada de la Madonna. Abrumado, besó el mármol y se retiró al resto de la casa. Mientras estaba sentado en la sala leyendo una carta de Jack, una sirvienta lo interrumpe, diciéndole que cosas raras estaban pasando en la casa, que había visto un conejo vivo reemplazando al de mármol. Alex investiga y descubre que el lirio de mármol se había transformado en una flor fresca. Ahí entendió lo que ocurría. Regresó corriendo a la habitación de mármol. Genevieve, reanimada y sonrojada, despierta de su letargo de mármol, recibida por la sonrisa celestial de la Madonna. Como pueden ver, la obra también está presente aquí, pero esta termina con un tono un poco más positivo, aunque trágico a su vez. Alec, quien había interactuado con la obra, se benefició de la naturaleza sobrenatural de esto. Él terminó ganando el triángulo amoroso, quedándose con Genevieve, y como pueden ver no se siente bien. Tal vez eso sea precisamente lo que el rey quería. ¿Se aprovecha de esta tragedia o de la traición de 2 amigos para alimentar su ego? Quizás la belleza y la tragedia de este acto sean precisamente lo que le divierte. En general, es evidente que esta vez Alec llevaba el manto del rey, ya que llevaba la máscara blanca en su rostro, y había leído el libro. La última historia que mencionaré es La Corte del Dragón. Aquí, un hombre habla de su experiencia en la iglesia de San Bernabé, donde notaba que el organista tocaba una nota disonante, y podía jurar que lo estaba mirando con odio, aunque no le dio mucha importancia. Pensó que estaba paranoico, ya que había leído recientemente la obra de El Rey de Amarillo. Para su desgracia, estaba en lo cierto. El organista lo había seguido a su residencia, cerniéndose sobre él con un semblante oscuro. Estaba acorralado, cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero de repente estaba de vuelta en la iglesia. Se había quedado dormido, y el organista se sentó en su lugar, y entonces esto ocurrió. La gente se desvaneció, los arcos, la bóveda se desvanecieron. Levanté mis ojos, abrazados hacia el resplandor insondable, y vi las estrellas negras suspendidas en el cielo, y los vientos húmedos del lago Jalí me enfriaron la cara. Y ahora, a lo lejos, sobre leguas de olas de nubes agitadas, vi la luna destilando rocío, y más allá, las torres de Carcosa se alzaban tras la luna. La muerte y la terrible morada de almas perdidas, junto con mi debilidad, lo habían enviado hacía mucho tiempo. Lo habían cambiado por todos los demás ojos menos los míos. Y ahora oía su voz elevarse, crecer, retumbar a través de la luz llameante. Y mientras caía, el resplandor, cada vez más intenso, se derramaba sobre mí en oleadas de llamas. Entonces me hundí en las profundidades y oía al Rey de Amarillo susurrarle a mi alma: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
No hace falta explicación, ¿cierto? Esta es la historia menos sutil de todas. Las otras dos historias ligeramente relevantes son El símbolo amarillo, donde una joven pareja es asesinada por lo que podría describirse mejor como un hombre enloquecido por la influencia del rey, luego de que la chica encontrase un colgante con el sello amarillo. También hay una historia que habla sobre un artista que encuentra un gato blanco con ojos amarillos en su apartamento, hasta que encuentra a la dueña del gato gracias a unos rumores extraños de la chica. Ella lo estaba esperando en su apartamento, en la habitación de ella. Habían unas cuantas red flags aquí y allá antes de entrar, pero a él no le dio mucha importancia. ¿Lo ven? Incluso en el siglo XIX los escritores sabían que la chica Hello Kitty significa peligro, o lo que es lo mismo, caer víctima de fuerzas antiguas. La curiosidad mató al gato. La curiosidad lleva a la obsesión, y la obsesión lleva a la locura, por obra del rey. La locura conduce a la decadencia, a la muerte y a Carcosa. Por supuesto, estas obras tienen muchas interpretaciones, pero siempre vuelven a los mismos temas, decadencia humana y obsesión. A diferencia de la mayoría de las entidades de Lovecraft, esto es descrito de una manera muy humana. Carcosa es descrita de tal forma que entendemos, a diferencia de la geometría no euclidiana de Relie o los horrores inenarrables de los Shoggoths. Ahora bien, ¿cómo llegó el Rey de Amarillo a los mitos de Lovecraft y a la versión más conocida del rey? Howard era un fan de las obras de Chambers e integró algunos elementos de sus historias en las suyas. El rey no aparece, pero es mencionado bastante en El Susurrador de la Oscuridad, donde los nombres de Hastur, el símbolo amarillo, y el lago Jalí aparecen. No fue hasta que August Derleth, un autor contemporáneo y amigo de Lovecraft, propuso la idea de los mitos de Cthulhu, que al Rey de Amarillo se le fue dado un lugar en el panteón oscuro de los antiguos y otras abominaciones espaciales con las que la mayoría de la gente están familiarizados. Según él, el nombre del rey era Hastur, también conocido como el Inenarrable, aquel que no ha de ser nombrado, Hasra, Kaiwan, Asatur, el devorador de la lejanía, el rey pavo real, el morador de las profundidades. Es uno de los antiguos, descendiente de Yog-Sothoth y medio hermano de Cthulhu. Como dije, en los mitos se le menciona en El Susurrador de la Oscuridad, y su mayor presencia es a través de un grupo de cultistas. En la historia, se dice que los Mi-Go, una especie alienígena, fueron atacados por seguidores de Hastur, y Hastur es enemigo de los dioses exteriores, a quienes sirven los Mi-Go. Y cito: en realidad, nunca han dañado a los hombres a sabiendas, pero a menudo han sido cruelmente agraviados y espiados por nuestra especie. Existe todo un culto secreto de hombres malvados. Un hombre de tu erudición mística me comprenderá cuando los relacione con Hastur y el signo amarillo, dedicado al propósito de rastrearlos y herirlos en nombre de poderes monstruosos de otras dimensiones. Es contra estos agresores, no contra la humanidad normal, que se dirigen las drásticas precauciones de los dioses exteriores. Su reino se encuentra en algún lugar cerca de Alpha Tauri, mejor conocida como la Estrella Roja de Aldebarán, en el cúmulo estelar de las Giades. La cosa es que Lovecraft no profundiza más en qué es Hastur. Según Derleth, sí, es parte de los mitos, pero H.P. jamás escribió nada sobre él, además de lo que ya estaba hecho por Chambers. Pero antes de volver a lo que vimos en Buscando un Mundo que no existe, quería mencionar otra obra que encapsula a la perfección lo que es el Rey de Amarillo. Fear and Hunger es una serie de juegos de rol donde nos sumergimos en un mundo despiadado, donde los dioses oscuros gobiernan a la humanidad. Y lo más cercano a un dios benévolo es un Cristo conquistador, y algunas deidades paganas que solo se preocupan por los humanos siempre y cuando encarnen su propia naturaleza. Estos juegos se inspiran mucho en la obra de Miura con Berserk más que en Lovecraft, claro. Aquí también encontramos dos representaciones muy explícitas del rey, principalmente con los cultistas del azufre. El azufre es un dios vengativo y se le asocia con la muerte, la locura y la ira, y todos los aspectos negativos de la humanidad. Es lo más parecido en este universo a un diablo bíblico. Además, también está la trama donde los cultistas del azufre suplantan a los adoradores de la luna para empoderar a su deidad. Similar a como Chambers se inspiró en un libro aún más antiguo, llamado Haida el Pastor, donde aparece un dios de los pastores llamado Hastur, nombre que Chambers utilizó para crear a esta entidad malévola que ahora llamamos el Rey de Amarillo. Pero la referencia más obvia al Rey de Amarillo en Fear and Hunger debería ser Legard. Legard es un personaje muy similar a Griffith. Él quiere ser un dios, ascender a un estado superior de ser, dejar una huella en la historia del mundo. Pero al final esto no sirve de nada. Legard solo fue una herramienta usada por otros semidioses para extender sus influencias. Él creía estar por encima de todo esto, siguió adelante, revivió, se convenció de que era el hombre de la profecía. Básicamente llegó a encarnar al rey, pero al final era solo un peón. Él quería su reino,
su propio imperio, quería gobernar Carcosa, pero al final solo era otra alma, atrapada bajo las estrellas oscuras. Y ahora, regresando al mundo que no existe. El rey se manifiesta de muchas formas, así como vimos en las historias, pero esta vez, el rey escogió manifestarse a través de este mundo de Minecraft. Intentó atraer a alguien a su cercanía, o tal vez el rey fue invocado aquí, así como sugiere el libro. La gente de esta aldea eran cultistas, pero este lugar no parece ser Carcosa, solo fueron víctimas. Deathlord pensó que estaba engañando al rey, que era más listo, pero hizo exactamente lo que quería, y así se le ofrece el mismo don que da el leer la obra, ya que creo que jugar en este mundo es su propia versión de la obra. Pero Deathlord tuvo la voluntad de oír, logró censurar el rostro del rey y dejó este libro como una advertencia y como una manera de contenerlo. Aunque, sin saberlo, solo ayudó a extender su influencia. Este mundo que no existe es ahora la canción de Casilda. Lleva la influencia del rey. Esto no es una adaptación de la obra es irrelevante. Como imaginamos a Carcosa o lo que se haya dicho de Carcosa no importa. Su influencia no conoce límites, solo toma la forma de la pieza mediática que el rey intente utilizar para difundirse. Eso es exactamente lo aterrador de este ser y por qué es tan fácilmente malinterpretado. Y mientras intentemos comprender al rey y nos obsesionemos con la obra y su significado, la curiosidad nos lleva a la obsesión nos lleva a la locura, y la locura es la llave de Carcosa. Y eso sería todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el vídeo. Y si es así, recuerden darle al botón de like, suscribirse y a la campanita para saber tanto de cada que suba un nuevo vídeo. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y coméntenme aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido. Como sea, gracias por venir. Y sin nada más que añadir, tenemos a despedir. Adiós.